Sí, es un momento muy particular, el momento en donde los cuadros salen de tu casa. Eso es algo que estoy disfrutando mucho, porque lo que recibo del público es algo muy distinto a lo que uno ve en su intimidad. Ayer me hicieron una pregunta de por qué determinado ángel había tenido esa pincelada. ¿Qué respondes a eso? ¿Te retrotraes al momento en que estabas ahí? ¿Podés volver a ese momento? Eh, sí, es un momento en donde creo que es la obra la que te pide, mm, pinta esto acá, la que tiene que salir. Ese momento y ese ángel en particular creo que tenía eso, pero bueno, no sé, él creo que estaba viendo otra cosa también. Bueno, ¿cómo es el arte, cómo es hacer arte en los tiempos que corren? Teniendo en cuenta lo que me decías hace algunos minutos, lo vamos a repetir ahora, de tus comienzos, que estudiaste en los 90 en el norte del país, una realidad diferente en aquellos años, una realidad social, política y cultural, y la actualidad. Bueno, yo sí, estudié en el norte y precisamente en Tucumán, soy salteña, pero estudié en Tucumán y era un Tucumán muy distinto, el arte era expresivo, por decir así, la gente le salía de las entrañas el arte, como es una historia, si bien Tucumán tiene eso, fuerza desde el inicio de Argentina como país, Argentina en ese momento estaba viviendo una explosión y todo lo que hablábamos recién del rock nacional y toda una ebullición artística. El teatro, también hice teatro en esa época y era un teatro desgarrante, no era ser lindo en el teatro, era al revés. Y bueno, hay parte de estas obras que es de una época de hace 10 años que tiene eso, que son expresivas, pero no es la florcita, Claro, por, claro, por claro, decirlo, claro. aunque ahora estamos con Esta, cuadros más esta que suaves. está aquí atrás, por ejemplo, Y esta es inspirada en unas esculturas de Juan Toledo, un escultor de acá, que tienen esas esculturas y yo les hice un boceto y después se plasmó esta obra de acá. Pero es claro, esta es una obra para mí mucho más suave de esta otra época que te estoy hablando, en donde era una cosa más desgarrante que ¿qué después se hace. materiales, con qué te sentís más cómoda trabajando? Y Acuarelas, óleos, mm, mm, todo. esta en particular es una técnica mixta. Usé desde arcillas, enduidos, porque tienen bastante textura de base, preparado a la tela. Y ahora estoy con óleos, pero para mí todo lo que mancha pinta. Y entonces pinté con muchas cosas. Y estas, hay muchas técnicas. Hay varios cuadros que dicen técnica mixta porque puedo mezclar materiales tranquilamente. Una vez seca la obra, pinto con cualquier cosa arriba. Puedo haber pintado con óleo y alguien te dice ponerle otro material sería arruinarlo, pero yo le pongo. Si tengo ganas. Contame ni hablar, del proceso creativo últimamente, no sé, en la última etapa. La idea primero, el blanco y la obra que va surgiendo, ¿cómo es? ¿Cómo lo estás viviendo? Y la última etapa en la pintura fue bastante más pausada que antes porque ya me sentía como muy llena de obras. Entonces la obra fue como obra única, que hay varias obras que están solas, que no son de una serie. Por otro lado, acá yo me dediqué a muchas otras actividades artísticas y entonces me considero como multimedial yo en mi ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? y participo del ensamble de viento en estos momentos de la escuela que dirige Maxi, y hago teatro, poesía. Ayer hubo un evento que participaron muchos artistas de acá, de la zona, entre esos este ensamble de vientos, Alberto Magnín, Ledo, Anael Lugones bailando, o sea, fue muy interesante el movimiento, otros artistas más muy movido y tiene que ver con eso, con crear entre todos también y organizar un evento entre todos, en donde hay proyecciones, alguien dice una poesía, interviene con una poesía y una danza. ¿Sentís que nos está atravesando el movimiento cultural aquí en el Bolsón, que hay un espacio que nuclea, qué hace falta, qué no hace falta? Yo creo que hace falta mucho, creo que hace falta madurar
pero la zona es como históricamente tiene el Bolsón pocos años como pueblo, ¿no? De la historia de la zona que eran más nómades antes, ¿entendés? Distinto al norte, que eran lugares donde ya estaban nucleados hace mucho más tiempo, inclusive existían asentamientos más parecidos a lo que vendría a ser. Eso tiene que ver con la identidad también. Sí, claro, y acá al haber un confluir todos en un punto y nuevo, estamos todos encontrándonos, mucha gente de muchas partes del país, yo creo que todavía hay que desarrollar eso, desarrollar quiénes somos. Hay muchos artistas acá con mucho potencial. Las políticas de las decisiones políticas a nivel gobierno, por ejemplo, también son una buena alternativa al momento de hablar de transversalidad en cuanto a nuclear. Sí, sería importante que exista más conocimiento del bagaje artístico que hay en la zona y que necesita mayor apoyo, ¿no? Esto fue hecho muy a pulmón y mucha gente a veces para conseguir cosas necesita pelearla mucho. Pero creo que si hay una buena intención, esto puede crecer un montón. Esta zona puede realmente mostrar lo que la intimidad del lugar, que adentro de casa, en las chacras, hay muchísimos artistas. Pensaba en hacerte una pregunta, pero más bien por ahí va a ser una reflexión. Hablar de la cultura es lindo cuando uno escucha hablar de la identidad, de los pueblos, de la cultura, pero ¿cómo sentís o cómo podés resumir la importancia de prestarle más importancia y más atención a todo lo cultural? Es una pregunta difícil. Pensando en los niños, pensando en las generaciones que vienen. Yo creo que primero es este concepto de un respeto al artista y tomar al artista como realmente como un oficio, como un trabajo, no como un hobby, un tiempo libre. En el momento en que se reconoce que es un verdadero trabajo, creo que ahí hay un avance. Hay gente que decía, por ejemplo, falta un ensayo porque te dice estoy trabajando y vos decís, no, pero yo también estoy trabajando si vengo a un ensayo. Entonces, el concepto creo que es ese primero, tomarse esto como trabajo y que en tanto, si hay una ganancia económica, va a ser reconocido como tal. Eso sería lo mejor. Pero ya desde entrada el oficio, el hecho de la necesidad de tener un tiempo, es importante. Bueno, ¿entendés? Sí. Eso por un lado. Y para los chicos de acá, creo que eso, no, acá pasan muchas cosas que el concepto de hippie, no hippie, también hay una cosa que baja... nos separa más que unirnos. Nos separa, exacto. Y en las cuestiones políticas también nos separan por ahí, ¿no? Socialmente, actualmente vivimos tiempos o situaciones particulares en Bolsón. Sí, sí, claro, vivimos situaciones muy particulares en estos momentos y hay decisiones que hay que tomar en un pueblo que sí, que podrían llegar a encauzar. ¿Cómo te sentís en el medio de todo esto, como artista que trabaja con otras personas, como artista que crea en tu proceso creativo? ¿Cómo influye, por ejemplo, los fenómenos sociales últimos que vivimos acá? Y siento, mira, una de las cosas que hice fue participar de la pintura de una bandera que salió hace poco a las calles que decía soberanía popular. Creo que los artistas tenemos que expresarnos en la calle realmente y decir nuestra verdad y qué es lo que pensamos del lugar haciendo arte. Y me gustaría eso, que se cambie un poco el discurso y se utilice más poesía para decir lo que necesitamos y más... Esto sí suena como... Y la bandera es muy linda, preciosa. Sí, ahí trabajaron muchos artistas, ahí hubo como 50 manos. Pasaba uno, había adolescentes. ¿Hubo un boceto o fue surgiendo? No hubo un boceto, hubo una idea de la estructura general, que era dejar las letras en blanco y pintar el fondo con caras. Y decían que pintemos un boceto, y yo decía no, que la gente pinte su cara, que eso, bueno, lo hablábamos eso con otros artistas, que cada uno va a tener un rostro para mostrar.